Mis queridos amigos de Fastmatics, es un gran día porque vamos a estudiar la clasificación de los números. ¿Y por qué clasificarlos? Bueno, para entender qué estamos estudiando, siempre es importante una cierta clasificación. Por ejemplo, los médicos, siempre que empiezan a estudiar el cuerpo humano, lo que ven es anatomía, porque si no conocen el nombre de las partes, ¿cómo van a poder referirse a ellas? Igualmente, si en matemáticas tratamos esto de los números, tenemos que entender. Y si no sabemos ciertos títulos, cuando lleguemos a unos temas que los usan, no vamos a comprender. Así que, síganme por favor. En primer lugar, diremos que todos los números son complejos. Ahora bien, ahorita explicamos y damos algunos ejemplos. Dentro de los números complejos tenemos a los reales y a los imaginarios. Dentro de los reales tenemos a los racionales y a los irracionales. Pero dentro de los racionales resulta que están los enteros y los fraccionarios. Dentro de los enteros tenemos a los naturales, al cero y a los negativos. Y dentro de los naturales tenemos al 1, a los primos y a los compuestos. Ahora bien, dentro de los fraccionarios tenemos a los exactos y a los periódicos. Y dentro de los periódicos tenemos a los puros y a los mixtos. Seguramente no saben en este momento cuál es cuál, tal vez algunos, pero vamos a explicar y dar ejemplos. En primer lugar, un número complejo puede ser el que quieran. Por ejemplo, el número 1, puede ser el número 2 imaginario, puede ser la raíz cuadrada de 3, etc. Aquí puedo meter los que se me ocurren. Ahora, dentro de los complejos tenemos a los que son reales, 3/4, menos 6, etc. Y los que son imaginarios. Los imaginarios solo salen de raíces pares de números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 1 es imaginario, porque ningún número multiplicado por sí mismo te da menos 1. Por ejemplo, menos 1 por menos 1 es más 1. Y más 1 por más 1 es más 1. Como ninguno te da menos 1, salen de raíces pares de números negativos. Raíz cúbica no habría problema, porque raíz cúbica de menos 1 es menos 1 por menos 1 más 1 por menos 1 menos 1. No pasa nada. Pero si es raíz cuadrada, si es raíz cuarta, por ejemplo, de menos 3, si es raíz sexta, raíz octava, raíz décima, todo esto sí son números imaginarios, porque nunca un número multiplicado por sí mismo, un número par de veces, podrá darte negativo. Ejemplos de números racionales. Los racionales son los que se pueden escribir como la división de dos enteros. Entonces, el 4 es racional porque lo podemos escribir como 4/1. El 0.3 es racional porque lo podemos escribir como 3 entre 10. El 0.66666, ¿qué quiere decir esta rayita que se repite hasta el infinito? Es racional porque lo puedo escribir como 2/3. Entonces, todos los números casi son racionales porque se pueden escribir como la división de dos enteros. Sin embargo, hay otros como pi, que es 3.141592.6, etcétera, 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 y muchísimos decimales, que no es racional. Cuando los decimales se van al infinito sin repetirse, es el caso de los números irracionales.
También la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, es un número irracional, porque si lo calculas tiene decimales y decimales y decimales y decimales que se van hasta el infinito sin repetirse. Si los decimales se repiten, aunque se vayan hasta el infinito, es racional. Si los decimales tienen un fin, por supuesto que es racional. Si es un número entero, por supuesto que es racional. Si es una fracción, por supuesto que es racional, porque se puede expresar como la división de dos enteros. Luego, esto es lo que yo creo que todo el mundo más conoce. Un número entero es, por ejemplo, el -2 o el 4. Es decir, no tiene parte decimal. Y un número fraccionario sí tiene decimales. Por ejemplo, 0.4 o, por ejemplo, 3/5. Estos son fraccionarios. Cuidado, los decimales se pueden ir al infinito, pero repitiéndose. Si no se repiten, ya cae dentro de los irracionales. Los números naturales son los que usamos para contar cosas en la naturaleza. Por ejemplo, 2 burros, 5 camellos, etc. Esos son números naturales. Solo son positivos. No hay números naturales negativos. Para que sean naturales tienen que ser positivos. El concepto de negativo no existiría en teoría en la naturaleza. El 0, bueno, todo el mundo lo conoce. No tiene signo. Y luego tenemos a los números negativos. -1, -6, etc. Por otro lado, también tenemos dentro de los naturales, dentro de los que nos sirven para contar cosas en la naturaleza, tenemos al número 1, todo el mundo lo conoce. Tenemos a los números primos, que solo son los que se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. El número 7 solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. El número 13 solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Y los compuestos, pues son los que no son primos, es decir, se pueden dividir entre sí mismos, entre 1 y entre alguno u otros números. Por ejemplo, el 6, que se puede dividir entre 2, entre 3 y entre 1. El 8, que se puede dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 8 mismo, etc. Ahora, dentro de los fraccionarios tenemos a los fraccionarios exactos. ¿Cuáles son esos? Los que terminan en algún punto. Por ejemplo, 0.4. Ahí terminó. Ahí acaban sus decimales, entonces es un número exacto. Fraccionario exacto. Tiene decimales y ahí termina. Los periódicos son, por ejemplo, los que se repiten, ¿no? 0.6666, por eso pongo una barrita, porque se va hasta el infinito. O pudiera ser 0.45, 45, 45, 45, etc. O pudiera ser 0.134 y se repite 34, 34, 34. El 1 no, pero ya de ahí en adelante se repite 34. Es periódico, se repite hasta el infinito. Ahora, los periódicos puros son los que luego después del punto decimal se empiezan a repetir. Por ejemplo, 0.7777777. Y los mixtos son los que tienen una parte que no se repite, por ejemplo 0.13, y luego uno o dos números o tres números o los que sean que sí se repiten y sí se repiten y sí se repiten hasta el infinito. Aparte, hay que mencionar que existen abreviaturas para estos números. Por ejemplo, los complejos se abrevian con la letra C, una C así como especial. Los reales se abrevian con una letra R. Los racionales se abrevian con una letra Q. ¿Por qué una Q? Bueno, pues porque viene del italiano quoziente. Los enteros se abrevian con una letra Z estilizada. ¿Por qué? Porque viene del alemán Zahlen, que quiere decir número. Los naturales se abrevian con una letra N, ¿no? Así como estilizada también. Entonces, sí hay abreviaturas que nos llevan a pensar en ciertos números, ¿no? Mientras que otros, pues posiblemente no tienen abreviaturas, pero lo importante es entender el concepto. Por otro lado,
les quiero decir que esta clasificación también la podemos representar dentro de diagramas de Venn. Así como representamos con llaves toda la clasificación, también la podemos representar con diagramas de Venn. Para ello, dibujamos un rectángulo que representa el universo estudiado y colocamos una letra C, porque estamos estudiando los números complejos. Recordemos que todo número es complejo. Dentro de los complejos encontramos los imaginarios y los reales. La R significa real. Recordemos que los imaginarios salen de sacar raíces pares de números negativos. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, raíz sexta de menos 1, raíz octava de menos 3. Esos son los imaginarios. Los reales son todos los demás. Dentro de los reales tenemos el círculo de los racionales representados con una Q y los irracionales. Recordemos que los racionales son los que se pueden escribir como la división de dos números enteros y los irracionales no se pueden representar como la división de dos números enteros. Sobre todo su característica es que tienen decimales que no se repiten y no se repiten y no se repiten y se van hasta el infinito. Si los decimales se detuvieran en un punto ya sería un número racional, pero si no se repiten y siguen y siguen y siguen y siguen sin repetirse, son números irracionales. Dentro de los racionales podemos decir que por un lado tenemos a los fraccionarios exactos y del otro lado tenemos fraccionarios periódicos puros y fraccionarios periódicos mixtos. Los fraccionarios exactos son los que terminan en algún lugar sus decimales. Los fraccionarios periódicos puros se repite y se repite y se repite, pero luego después del punto se empieza a repetir y repetir y repetir lo mismo. Y los fraccionarios periódicos mixtos, después del punto hay algunos números o algún número que no se repiten y ya después se repite y se repite y se repite uno o varios números. Dentro de los racionales están los enteros que se representan con una letra Z. Y no les mencioné cuando lo puse con llaves, pero los números enteros se pueden dividir en naturales y naturales aumentados, así como los enteros negativos. Es decir, naturales son enteros positivos nada más. Naturales aumentados son los enteros positivos junto con el 0. Y los enteros negativos, pues, no contienen ni al 0 ni a los enteros positivos, que son los naturales. Esto yo creo que se entiende muy bien cuáles son enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuáles son naturales? 1, 2, 3. Naturales aumentados, 0, 1, 2, 3, etc. Y dentro de los naturales tenemos al número 1, todo el mundo lo conoce, a los números primos que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre 1, por ejemplo, para obtener un resultado exacto, por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 13, el 2, todos esos solo se pueden dividir exactamente entre sí mismos y entre 1. Y los números compuestos, que son los que no son ni 1 ni primos, es decir, que se pueden dividir entre sí mismos, entre 1 y entre 1 u otros números. Por ejemplo, el 6, que se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6, exactamente. Bueno, pues espero haya quedado clarísima esta clasificación. Es muy importante tenerlo en cuenta porque hay temas de matemáticas en los que se habla de que funciona esta metodología solo para números racionales. Y tú te quedas, bueno, ¿y cuáles son los racionales? Pues ya lo estudiamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero el video les haya gustado. Hasta la próxima.